Su reino será pacífico, va a ser un reino eterno y un reino universal. Universal. Y bueno, vamos a estudiar también cuando lleguemos a Apocalipsis 14 en el mensaje de los tres ángeles, en qué momento, sí, de la historia, aunque aquí vamos a tocar un poquito, cuándo es que inicia este juicio y de acuerdo con el versículo 7 que es el mensaje del primer ángel, dice, tened a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, significa que efectivamente estamos en una época de juicio, donde comienza un juicio. Quiero nada más aclarar, ahorita que me acuerdo, en la iglesia anterior estudiamos la iglesia de Sardis. Yo les había comentado que la iglesia que íbamos a estudiar ahora, Filadelfia, era la iglesia del juicio. Pero corrijo, esta no es la iglesia del juicio, si bien aquí se les estos miembros de esta iglesia, de este periodo, eh, entienden que va a comenzar un juicio, la iglesia a la cual ya se le aplica ese juicio es a la iglesia de Filadelfia. Esa sí es perdón, la iglesia de la Odisea, esa sí es la iglesia del juicio. Entonces, nada Ujú. más quería yo aclarar esa parte aquí. Si Sí. quieres comentar algo. Sí, estaba pensando en la figura de la llave y la puerta, que también podríamos aplicarla en otro sentido, no votando esto que es Jesús y todo esto que has dicho, pero esta llave, recordemos que las profecías en ese momento no se entendían muchas cosas. Ujú, Pero aquí esta iglesia es tan privilegiada que recibe, vamos a encontrar en Apocalipsis 10 cuando lleguemos ahí, que esta parte de esta profecía se le quita el sello y es abierto. Y aparte de esto, ellos son una puerta. Si recordás, Paulina, cuando estábamos hablando de esta iglesia de Filadelfia, esta iglesia tenía una puerta grande que mm, tenía un portal hacia el oriente. Entonces, mm, deliberadamente esta ciudad fue creada para ser como una ciudad misionera y el objetivo de aquella época era difundir la cultura y las lenguas griegas entre las tribus bárbaras de todas las regiones de Asia. Ese era el ujú, objetivo. Una de las cosas importantes era que estaban en la ruta imperial del correo. Entonces, en otras palabras, en esa Filadelfia había recibido una puerta abierta para esparcir estas ideas griegas por toda la región. Ahora, si lo traemos a esta época del tiempo cronológico de esta iglesia, eso es lo que Cristo quería decir ujú, cuando le dice a esta iglesia que tienen una puerta abierta. Ellos tienen una oportunidad misionera. Y nosotros vemos que cuando este grupo de esta iglesia encuentra estas verdades, estos no se quedan callados. Y empezamos ujú, a ver aquellos viajes misioneros que viajan a Europa, a Asia, a Latinoamérica, inclusive a África. Y de esta manera el adventismo o estas doctrinas que se descubren como el santuario, y todo lo que hoy conocemos como el adventismo se empieza a esparcir porque esta iglesia era llamada a que por medio de esa puerta o por medio de esas verdades que habían ellos descubierto, por medio de esa llave simbólica que estamos viendo ahí, vemos que en el contexto es una puerta abierta de una manera ujú, metafórica. Entonces, sí, parece denotar la gran oportunidad para el servicio y la predicación del evangelio que tuvo esta generación de esta época. sí, es muy interesante. Bueno, de hecho, como bien lo habíamos mencionado, esta puerta o esta llave
que es la llave que abre el conocimiento. Ujú. Podríamos decir que es una llave que abrió el conocimiento de las puertas del cielo Sí, para que se derramara esa luz que a esta iglesia se le dio en ese momento. Y eso exacto. lo vamos a confirmar con una Ujú, cita más adelante del ujú. Espíritu de Profecía. Bueno, ahora, cabe aquí aclarar, aunque creo que ya analizando las citas que hemos estado estudiando, pero para dejarlo ya más claro, ¿dónde dice, pero dónde se encuentra la puerta que abre el santo y verdadero con la llave de David? Bueno, recordemos que Cristo en ese momento, bueno, ya está en el cielo, está en el santuario. Entonces, por lo tanto, se supone que a donde él va a ser, se le va a dar un reino y en donde él va a hacer un juicio con juicio y justicia, un proceso judicial, pues tiene que ser en el cielo. Pero ¿en qué parte de la Biblia lo encontramos eso? Bueno, tenemos aquí una cita del Espíritu de Profecía donde ella se menciona precisamente a esa cita bíblica donde nosotros podemos encontrar esta puerta en donde se encuentra. ¿Sí la puedes leer, por favor, Tony? Correcto. Esto es Conflicto de los Siglos, página 472. Dice, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno, que nunca será destruido. Esto es Daniel 7, 13 y 14. Sí, Dice, permíteme, ujú, permíteme. Sí, aquí si ustedes se dan cuenta cuando dice, vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días. Aquí el anciano de días representa al Padre. El ujú, Padre donde se supone que debe de estar en este momento en el cielo. en el Entonces, trono. Ujú, en el trono. Entonces Cristo va hacia el trono de su Padre que está en el cielo. ujú, Entonces significa que esa puerta debe de estar en el cielo. Aquí hacemos la aclaración porque muchos han aplicado estas palabras o se han confundido y piensan que este versículo se refiere a la segunda venida de Cristo y no es así. cor- Y en sí aquí la hermana White lo ujú. indica. La Sí. venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir, eh, para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra lo que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Acompañados por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ello. Ok, gracias, Tony. Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí, para aquellos que dicen que el espíritu de profecía no concuerda con lo que dice la Biblia, aquí vemos todo lo que nosotros acabamos de estudiar en los diferentes profecías mesiánicas de estos profetas. Vemos que Cristo aquí viene a recibir el dominio, gloria y un reino, ¿sí? Por Ujú, eso porque él va a recibir un trono va a ser, se va a sentar en el trono de David su padre. Aquí nos menciona que ya que es un gran sumo sacerdote que entra al lugar santísimo del santuario, es un ujú, santuario que está en el cielo. Y él da principio, ¿sí? A esta obra de juicio y expiación que es ujú, lo que nosotros estábamos comentando en las profecías bíblicas. Entonces, ella concuerda perfectamente con todo lo que hemos estado estudiando. ujú, Ok, bueno, tenemos aquí otra cita donde también ella podemos entender que realmente esa puerta abierta en donde se encuentra. Si la quieres leer, ujú. por favor.
Esto es mensaje selecto, no, No, manuscritos 91. manuscrito 92 de Ah, 1901. ajá. Aquí está haciendo referencia a Apocalipsis 3, 8 al 9, es lo que estamos estudiando. Ujú. Cada vez que seamos tentados, tenemos esta puerta abierta para contemplar. Ningún poder puede ocultar de nosotros la luz de la gloria que brilla procedente de los umbrales del cielo a lo largo de toda la escalera que debemos subir, pues el Señor nos ha dado fortaleza en su fortaleza, valor en su valor, luz en su luz. Así es. Entonces aquí vemos que ella menciona que esta puerta abierta, esa puerta abierta dice que desciende, ¿no? Una luz de gloria que brilla procedente de los umbrales del cielo. O sea, la puerta se encuentra en el cielo abierta. Y también menciona una escalera que debemos subir. Pues lógicamente la puerta y esta escalera no son literales, porque Ujú. no hay una escalera física que nos permita subir al cielo. Entonces, aquí vemos que también concuerda con lo que nosotros estamos estudiando. También tenemos otra cita, si la quieres leer, por favor. Sí, eso de la escalera, antes de entrar a esto, me recuerda el sueño de Jacob, ¿ver? Que él tiene Ujú, una escalera y sí. Jesús dice que él también es la escalera y que ve los ángeles que suben y bajan del cielo y todo va relacionado con esto, ¿verdad? Ujú, Dice claro. aquí esta cita de Review and Herald, el 25 de agosto de 1885. El testimonio de Juan es, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y fue visto en su templo el arca de su testamento. Debajo del propiciatorio, dentro del arca, estaban las dos tablas de piedra que contenían la ley de Jehová. Los fieles de Dios vieron la luz que brilló desde la ley a ser dada al mundo. Y ahora la intensa actividad de Satanás era la de cerrar esa puerta de luz. Voy a Ujú, hacer pausa, Paulina, porque aquí en este mensaje habla de una sinagoga de Satanás y es esta actividad que estamos ujú. leyendo acá, Ah, que sí, Satanás no pierde oportunidad. Antes les claro. decía la Jezabel, los Nicolaitas, pero aquí dice la sinagoga de Satanás directamente en este Ujú, evangelio. Entonces dice, y ahora la intensa actividad de Satanás es la de cerrar esa puerta de luz, pero Jesús dice que ningún hombre la puede cerrar. Los hombres se apartarán de la luz, la denunciarán, la despreciarán, pero aún brillan rayos claros y distintos para alegrar y bendecir a todo el que la quiera ver. Yo digo amén a esto, sí. Paulina. Amén, amén. Entonces vemos que esta puerta envía luz, una Ujú, luz de un conocimiento que se tenía que entender en ese momento de esa iglesia. ¿Y por qué Satanás? Aquí vemos que efectivamente esa puerta no es literal, porque dice que Satanás quiere cerrar esa puerta de luz, o sea, quiere cerrar ese conocimiento que desciende del cielo a esa ujú, iglesia para ujú, que no entiendan lo que el Señor les quiere enseñar en ese momento. ujú. Ok, Y esa bueno. puerta de luz es luz divina, Paulina. Esa no la puede Ajá, detener nadie, porque viene directamente del trono. claro. Ujú, Bueno, ahora, ¿cómo vamos a comprobar realmente lo que hemos venido diciendo, que en esta época, pues el Señor empieza adquiere un reino que lo va a establecer a través de un juicio eh, y a través en un momento en el que va a haber una expiación? ujú, Esto lo vamos a estudiar a través del santuario. ujú, Hemos visto cómo Cristo cumplió ciertas fiestas de judías y cómo a través de la iglesia cristiana también se iban a cumplir otras fiestas judías. Pero para beneficio de aquellos que quizás nunca han estudiado el santuario, por eso hemos dicho que la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, tenemos que estudiar toda la Biblia para que lo podamos entender. Y en sí. Apocalipsis precisamente tenemos que entender bien el ministerio del santuario, primeramente el terrenal, para poder entender el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ujú, Entonces, aquí tenemos el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Moisés
construyó en el desierto. Recordemos que para la época de Filadelfia, bueno, en la época de Juan, el santuario o el templo que ellos conocían era el templo que construyó Salomón y que fue reconstruido y embellecido por Herodes. Pero para Ujú, efectos de esta explicación, bueno, vamos a irnos al tabernáculo original, que ujú, propiamente es lo mismo, el mismo procedimiento, pues lo único que cambia es la estructura, ¿no? Y los materiales con los cuales se hace. Pero bueno, en términos generales, vamos a ver que en este tabernáculo, no sé, Tony, si se puede apreciar bien la imagen, sino para poderla ampliar un poquito. ok, ¿Sí? sí. Ampliamos un poquito aquí para que nuestros amigos que nos escuchan puedan ir viendo mejor este diagrama. Ujú, Tenemos aquí que el campamento, sí, es la parte de afuera del santuario. Tenemos aquí el atrio, tenemos el lugar santo, el lugar santísimo. Recordemos que dentro del atrio estaba lo que es el altar de bronce o el altar del sacrificio. Tenemos la fuente de bronce o el lavacro. En el lugar santo habían tres elementos que es la mesa de los panes de la proposición. Tenemos el candelabro de 7 brazos y tenemos el altar de oro o el altar del incienso. Y en la parte del lugar santísimo, recordemos que ahí se encontraba lo que es el arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Este tabernáculo y tanto el de Moisés como los otros templos que siguieron, tenía tres puertas. La ujú, primera puerta era la que iba de acceso del campamento hacia el atrio. La ujú. segunda puerta que tenemos es la puerta que da del atrio hacia el lugar Era el santísimo. lugar santo. Y por último, la tercera puerta que tenemos es la que va del lugar santo al lugar santísimo. Ujú, Entonces, ahorita, Tony, si tú nos quieres resumir cómo era ese proceso que se llevaba de purificación o de qué era lo que ocurría en este tabernáculo en ese tiempo. Si nos ujú. quieres dar una breve Sí. explicación, por favor. Bueno, es bien difícil resumir todo este santuario en unas pocas palabras. Ahorita vamos a tocar Ujú, mayormente lo que era el servicio diario ujú. o el sacrificio diario. Y vamos a hablar un poco también del día de la expiación, de este día de Yom Kippur, porque si nos detenemos en todo el resto, aquí No, todas sí, las festividades convergía todo acá en este sí. santuario. De hecho, el libro de Hebreos es bien interesante que nos dice en el versículo 1 del capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los profetas, estas maneras y en otros tiempos era el santuario, era por medio de formas y figuras. Luego en el Ujú. versículo 2 nos dice que en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, el cual constituyó heredero, por el cual asimismo hizo el universo. Es bien interesante ver que este santuario todo apunta a Jesucristo. Y vamos a entender ahorita la figura del sacrificio diario y el día de la expresión, cómo esto ejemplificaba y apuntaba a Cristo. Podemos llevar bastante tiempo hablando de esto, Paulina, pero vamos a Sí, resumirlo. perdón, Tony, Ajá, de hecho aquí tú nos vas a ayudar a hablar acerca de cómo era ese proceso que se sí, hacía en ese momento y correcto. ya posteriormente yo les voy a explicar lo que es ya la parte de Cristo Ujú, como ujú, sumo ujú. sacerdote, ¿sí? Sí, sí. El, Ujú, el- el principio aquí de esta expiación por medio de estos símbolos, vamos a encontrar que en la Biblia este sistema fue establecido para ilustrar cómo Dios iba a resolver el problema del pecado en su pueblo. Entonces, en el centro de todo este servicio estaba la sangre del animal sacrificado. La vida de este animal era derramada por la vida del pecador arrepentido para que éste pudiera ser salvo. Este animal era un símbolo de Jesús, quien daría su vida en lugar de la nuestra en un momento futuro.
Cuando los pecadores arrepentidos traían sus sacrificios al Señor, aquí no había ninguna acepción de persona, ¿verdad? Todos debían de traer un sacrificio, pero había algo, el Señor hacía una consideración. De hecho, los más ricos podían traer una ofrenda un poco más costosa y los más pobrecitos llevaban unas palomitas. Por eso vemos que Ujú. Jesús, los padres de Jesús, llevaban una ofrenda, dos tórtolos. Entonces, y aquí tenía que jugar también un papel muy importante, la fe, confiando que el Señor iba a conceder el perdón al aceptar la vida de la víctima sacrificada en su lugar. Bueno, entonces hay un servicio muy particular que era el que estaban bastante familiarizados los israelitas, era el sacrificio diario. El sacrificio diario era, bueno, en realidad eran dos sacrificios, pero se le decía el continuo porque todos los días del año había que hacerlos. Había uno, el primer sacrificio de la mañana se hacía aproximadamente como a las 9 de la mañana. ¿Verdad? Para que tengamos idea, prácticamente es casi la misma hora cuando la crucifixión de Jesús, el primer sacrificio, y el segundo sacrificio se hacía aproximadamente a las 3 de la tarde, aproximadamente haciendo concordancia para la hora en que Jesús muere, aproximadamente. Entonces, lo que sucedía acá era que el sacerdote agarraba una víctima, un cordero, podemos hablar mucho de este cordero, las cualidades que tenía que ser sin defecto, pero este sacerdote agarraba este cordero y lo sacrificaba en la mañana, lo degollaba, agarraba la sangre, untaba en el propiciatorio de esta sangre, y esta era la ofrenda por el pecado. La carne inclusive tenía que comerla el sacerdote, y había otro evento ahí, las vísceras tenían que ser quemadas, y esta carne y todo tenía que ser quizás podríamos decir sazonado o tenía que ponérsele sal, de acuerdo al rito, porque también esta sal representaba a Cristo. Entonces, esto hacía en la mañana el sacerdote y en la tarde volvía a hacer el mismo sacrificio, y esto era para remisión de los pecados de todo el pueblo. Porque ¿qué sucedía? Esto no era que era una salvación así en grupo o en manada, sino que cada quien, cada pecador eventualmente tenía que llevar una ofrenda de sacrificio personal, pero el Señor estaba haciendo provisión para que los juicios del Señor no cayeran sobre el pecado de esta nación. Mientras cada quien se arrepentía y llevaba su confesión y su sacrificio de ofrenda, el sacerdote ya tenía por adelantado este sacrificio. Bueno, esto lo hacían todos los días del año. Pero había un día muy especial que marcaba el fin de año o el inicio de un nuevo año, y este era el día del Yom Kippur, Paulina. Este día era un día tan especial porque en este día se juntaban, digamos, todos los pecados confesados por medio del servicio diario en todo el año, y había que irlos a expiar en el lugar santísimo, o sea, a recibir limpieza del pecado, porque para que tengamos la idea, este servicio continuo o diario era como un libro de un contador que llevaba un registro, pero al fin de año había que deshacerse de eso, había que limpiar ese pecado que se había acumulado ahí. Entonces, vamos bien, Paulina, ¿no? Eh, Tony, Ajá, sí, mira, nada más quería yo comentar ujú, lo que tú estabas comentando de que en la expiación se hacía una limpieza. ¿Por qué se hacía? Porque recordemos que cuando la persona llegaba, llevaba su animalito, ponía las manos sobre él y era degollado, ujú, el sacerdote esa sangre la tomaba ujú, y la introducía en el lugar correcto. santo para Ujú, asperjarla ujú, en la puerta o cortina que ujú, dividía el lugar santo del Santísimo. ujú, Entonces esa cortina, todo y los instrumentos, los elementos que habían ahí, los cuernos del altar, todo eso se iba manchando con sangre, que significaba ese pecado que esa persona le ponía al cordero, que significaba que era Cristo, ¿no? Y metían ese pecado al santuario. Por ujú, eso cuando venía ya el día de la expiación, es que se tenía que hacer una limpieza, inclusive las cortinas se cambiaban, o sea, todo el año, imagínate meter sangre y sangre. ujú, Entonces en el día de la expiación
es que se limpiaba todo eso por el procedimiento que tú estás Ah, mencionando. correcto. Este sacrificio diario lo que hacía era proveer una expiación general, pero era provisional para la nación, Ujú, ya que la sangre del cordero derramada alrededor del altar de los holocaustos lo que hacía era como registrar de manera provisoria los pecados y ujú, aseguraba la expiación hasta tanto llegara el pecador trayendo la ofrenda individual específica para cubrir el pecado cometido. Entonces, el sacrificio individual traído por el pecador que venía en busca del perdón registraba, valga la redundancia, ese perdón. Es como que lo que les decía, que si hubiera llevado un libro contable en ujú, lo cual se contabilizaba el debe y haber. Lo que ujú, ocurría por finalidad era reafirmar la verdad de la gracia redentora de Dios por medio de Cristo, mediante este sacrificio, que perdona todo pecado y que estaba disponible todos los días, mañana y tarde, continuamente, para redimir al pecador. Y así es como se le enseñaba al pecador a apropiarse de esa gracia y de los méritos de Cristo, ¿verdad? Todo el que llegaba al sí, atrio, al templo, y se colocaba frente al altar del holocausto continuo, de hecho estaba adorando a Dios y consagrándose por entero a Él y expresando su gratitud por el perdón. Los pecados no confesados eran registrados, por así decirlo, al pie del altar del holocausto. Esto era fuera del tabernáculo propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, al final del año, había un día de la expiación que había que borrar o limpiar todas estas manchas de pecado o todos estos pecados acumulados durante el año en el pueblo. Y era cuando surgía el día de la expiación. Este día era muy especial porque era, de hecho, no importaba qué día cayera en la semana, también se le llamaba sábado. Y este día, saben que no es como reciben actualmente el año nuevo, ¿verdad? Que hay fiestas y aquí esta gente estaba como de duelo porque estaban, aunque estaban vestidos con ropa, la ropa más bonita que tenían, ellos estaban a la expectativa la reacción de Dios a su pueblo si iba a aceptar el sacrificio del ujú, sacerdote. Entonces lo que hacía el sacerdote era que tenía eh, dos machos cabríos al final de este día de la expiación, y uno era sacrificado para Jehová y el otro era para Azazel, dice la escritura. Entonces las figuras aquí era que el sacerdote tenía que erradicar el pecado del pueblo por completo en este día de la expiación. Tenía que quedar limpio y por eso se sacrificaba un macho cabrío, un cordero para Jehová y el otro para Azazel, en el cual cuando este macho cabrío agarraba simbólicamente todos los pecados acumulados del pueblo y le imponía las manos a este macho cabrío, y de esta manera ritual transfería los pecados del santuario a este macho cabrío, y este macho cabrío no era sacrificado, Paulina. Habían unos hombres, ujú, yo- los levitas, agarraban este macho cabrío y lo sacaban fuera del campamento y lo llevaban lejos a perderlo. Y esto significaba que en un futuro todos los pecados iban a ser imputados o iban a ser transferidos completamente a Satanás, los pecados que el pueblo había cometido. Y este macho cabrío moría en el desierto y no lo volvían a ver jamás en el campamento. Y esto significaba de una manera simbólica cómo Dios podía erradicar y limpiar el pecado por medio de su pueblo mediante este servicio de sacrificios que representaban a Cristo. amén. Sí, Tony, de hecho eso también lo vamos a ver en Apocalipsis 20 cuando veamos cómo ese macho cabrío Azazel es enviado al desierto y después es destruido. Y efectivamente el estudio del santuario lleva muchísimo tiempo, por eso les invitamos a ustedes que nos escuchan que vayan a estudiar su Biblia, los primeros libros en Levítico, Deuteronomio, Números, todo eso está impregnado de lo que es todo este proceso del santuario y de esta día de la expiación. Todo eso lo pueden estudiar allí y también pueden estudiar, hay temas, hay personas que se dedican específicamente a estudiar
muy detalladamente lo que es el santuario. Aquí no se Mm, puede hacer así porque, mm, bueno, nos llevaríamos demasiado tiempo, pero bueno, te agradezco, Tony, porque nos haya dado ese panorama general de exacto. lo que se hacía en ese tiempo. Bueno, entonces ahorita para que nosotros podamos entender y qué es lo que está pasando en esta iglesia, vamos a ver cuál es la actividad de Cristo, que es el cumplimiento precisamente de todo este ritual. Él en su vida cumplió estos servicios y también estas fiestas judías. En primer lugar, sabemos que Cristo viene del campamento, ¿sí? Entra por la puerta oriente hacia el atrio. Y este campamento, en el campamento donde él vivió una vida santa, él puede ser sacrificado como un cordero sin mancha. Cuando entra por la puerta del atrio, él eh, muere en la cruz, ¿sí? En este altar del holocausto que se usaba en el tabernáculo. Y en ese momento el Señor Jesús cumple la primera de las fiestas, que es la Pascua. La Mm, Pascua, recordemos que Él muere en el año 31, ¿sí? Esa es su muerte. En el año 31, vemos que aquí nuestra línea de tiempo concuerda con lo que ya hemos venido estudiando. Cuando él muere, recordemos que él muere un viernes, el sábado él descansa, cumpliendo mm, así la fiesta de los panes sin levadura, que también fue en el año 31, que es cuando él descansa en la tumba. mm, Posteriormente, recordemos que él el domingo resucita. Él resucita, que es lo que el simbolismo del santuario es lo que es el lavacro o mm, la fuente de agua. Resucita cumpliendo así las primicias, porque recordemos que él se presenta ante su padre como primicia de los que durmieron para mm, mecer esa gavilla que se mecía en esa fiesta. Todo esto ustedes lo pueden estudiar con calma para que le puedan entender mejor. Eso también ocurrió en el año 31. Aquí, como yo les decía, es su resurrección y es la primera ascensión. Recordemos que el domingo él sube a su padre para presentar su sacrificio y ser acepto. Él regresa a la tierra ese mismo día para estar con sus discípulos 40 días más. ¿Qué mm, sucede en ese momento que él sube 40 días? Es recibido en el cielo, es entronizado. mm, Cuando él sube, asciende también con los que resucitaron con él. Y pasan 10 días, de acuerdo con el Espíritu de Profecía, no lo voy a no lo voy a dar a cita aquí, pero Cristo, después de los 40 días que él pasa con sus discípulos, sube al cielo, hay todavía 10 días más para que venga el día de Pentecostés. Esos mm, 10 días, de acuerdo al Espíritu de Profecía, es el tiempo que se lleva la entronización de Cristo en el cielo. mm, Y al día 50 es cuando Él es ungido como sumo sacerdote sobre su pueblo, cumpliéndose así el día del Pentecostés, que es cuando desciende el Espíritu Santo, y eso también fue en el año 31. mm, El Espíritu Santo desciende haciéndole saber a su pueblo que él estaba siendo ungido como sumo sacerdote y comenzaba su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. mm, Posteriormente tenemos que, bueno, estas cuatro fiestas son fiestas de primavera mm, y aplicándolo a lo que hemos estado estudiando de las iglesias, recordemos que todas estas fiestas donde se cumplieron en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Tony? correcto. Estudiamos que para esa fecha es que estas fiestas se cumplen. ¿Qué pasa después? Bueno,
tenemos la fiesta de las trompetas, que ya habíamos comentado, ahora que comenzamos el estudio, que en 1833 Guillermo Miller comienza a predicar acerca de la purificación de un santuario de acuerdo con la profecía de Daniel 8:14. Ujú, Pasan ese tiempo de los 10 años y entonces el Señor Jesús del lugar santo pasa al lugar santísimo, que es la fiesta ya o lo que se conoce como el día de la expiación, ujú, que eso fue exactamente el 22 de octubre de 1844, que fue la fecha exacta en la que sí él pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ya comentamos que hubieron otras fechas anteriores que ellos habían establecido, pero finalmente llegaron a una fecha correcta. Entonces viene el día de la expiación. En este día de la expiación, Cristo abre esa puerta de la cual estamos hablando ahorita en ujú, Filadelfia, del Santísimo, e inicia lo que es el juicio investigador. Entonces, esto aquí nosotros vemos, ya leímos en Apocalipsis 11:19, que lo que estas personas, la luz que a ellos les llegó a través de esa puerta, es la luz de Apocalipsis 11:19, cuando ellos ven y encuentran ahí que ese santuario había sido abierto en el cielo y esa arca se había visto en el templo. ujú. Ya bien esa arca, ya lo dijimos, y respecto de esa arca, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Lo vamos a estudiar con citas de la hermana Elena G. de White, que por cierto, vamos a señalar que ella fue una de las personas que existió en el tiempo de esta iglesia de Filadelfia. Por tanto, los testimonios que ella, de los que vamos a leer de ella, son claros, precisos y podemos confiar en ellos porque aparte de que fueron dados a través del Espíritu Santo para nuestro conocimiento, ella es una persona testigo de lo que en ese momento ocurrió. Y Ujú, bueno, vemos aquí, entonces comprobamos que la iglesia de Filadelfia, efectivamente, la puerta que se abre es la del Santísimo. Y la que se va a cerrar, la que Cristo cierra en ese momento, es la del lugar santo. ujú, Entonces, no podríamos decir que es la puerta del atrio ni la puerta del santo porque ubicándonos en la fecha de estas iglesias, entonces aquí nosotros comprobamos que es la del lugar santísimo que se abrió, que es esa puerta ujú. abierta que Cristo les dio a esta iglesia. Y bueno, en este intermedio entre la iglesia de Éfeso y Filadelfia, recordemos que ahí estaba Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis, que Ujú, esta iglesia estuvo prácticamente en el tiempo en el que Cristo todavía se encontraba en el lugar santo. ujú, Y bueno, por último, vamos a estudiar la iglesia de la Odisea, que antes de que Cristo venga, sabemos que la iglesia de la Odisea, bueno, va a sufrir también un llamado y ujú, una transformación. ujú, Viene la última de las fiestas, que es la de los tabernáculos. ujú, Esa fiesta de los tabernáculos no sabemos cuándo va a ser, lógicamente, y eso va a ser en el milenio y en la tierra nueva, ya cuando los redimidos, la iglesia triunfante, ya esté físicamente con Cristo para reinar como reyes y ujú. sacerdotes en la Canaán celestial. Las Y bodas del también Cordero, cuando ¿no? las Ujú, bodas del Cordero, ujú, efectivamente. Entonces aquí vemos que antes de esta fiesta, que era lo que te había comentado, Tony, cuando Cristo venga, va a venir a destruir a Satanás, porque ujú, a él se le van a colocar esos pecados, ujú, pero perdón, Satanás va a ser destruido hasta después del milenio, ujú, pero Cristo coloca los pecados de su pueblo sobre ujú, de él ujú, antes de que él venga, ¿sí? ujú, Entonces vemos cómo se manifiesta aquí a través del santuario todo lo que nosotros hemos venido estudiando ujú. acerca de esta iglesia. Paulina, es que todo concuerda con la Odisea, con esta Ujú. cita que pones acá, habla del arca de su pacto y el templo. ¿Y qué fue
el mensaje que descubrió esta iglesia de Filadelfia en esta época fue el mensaje del santuario. ¿Y Ujú, qué había dentro del arca del pacto? Estaba la ley, el sábado, estaba el maná. ¿Qué es el maná? La reforma pro salud, Paulina. ujú. Y la vara de Aarón, el sacerdocio de Jesucristo. Todas estas cosas concuerdan y todas aquí convergen y vemos que forman un todo y en realidad esto es una hermosura, ¿no? Así es. Y Ujú, bueno, ya estas últimas tres fiestas son las fiestas de otoño. Entonces ujú, vemos cómo Cristo cumple una parte de la fiesta, su iglesia cumple otras, pero Él cumple todo el simbolismo del santuario terrenal. Y ujú, nosotros aquí en estas iglesias también podemos ver cómo el Señor se mueve a través del santuario a lo largo de las iglesias. ¿Sí? ujú. Bueno, hasta aquí entonces vamos a dejar nuestro estudio de hoy. Gracias, Tony, por tus excelentes comentarios. Esperamos que hayamos podido eh, enseñar correctamente lo que corresponde en esta parte, ustedes amigos que nos escuchan hayan podido entender lo que aquí hemos estado tratando y bueno, les esperamos para la próxima estudio y seguiremos hablando de todos estos temas interesantes de la iglesia de Filadelfia. La idea de esto es que ustedes también busquen, estudien. Hay un montón de material referente al santuario. Elena White tiene un libro que se llama Cristo en su santuario. Salim Hapas tiene también un libro muy bonito. Hay varios teólogos adventistas que tienen libros que se dedican exclusivamente a hablar del santuario. Estudienlos, estudien el conflicto de los siglos. Nosotros aquí Ujú, solo tocamos tópicos así, porque eso es tan profundo. De hecho, encontramos en YouTube a veces pastores que se dedican a esto que tienen hasta 30 horas solo por ujú, una parte del santuario. Entonces esto es sí, tan extenso, pero les invito a que estudien por su propia cuenta, que vayan a sus Biblias, que vayan al Espíritu de Profecía, que vayan a las enciclopedias a buscar información porque de esto se trata esto. Y no se olviden de compartir este video, de darle like o suscribirse al canal y que vamos a estar tratando de todas las semanas estar subiendo un nuevo estudio para que aprendamos más acerca de este libro maravilloso del Apocalipsis. Paulina, ujú. Gracias, gracias a todos y gracias a ti también, Tony, por acompañarnos en este estudio. gracias, así que nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.